Bueno, vamos a otro punto, hermanos, porque el tiempo nos va avanzando. Queremos prosperar. En cuarto lugar, ¿qué tenemos que hacer? Yo les voy a decir, hermanos, por aquí lo tengo. Tenemos que creer en la necesidad y el valor del trabajo material. Es que hay muchas personas que no les gusta trabajar. Voy a ver si encuentro mis notas acerca de esto, porque he tenido tantos papeles que ni sé dónde los puse. Aquí está. El trabajo. Hermanos, no se prospera por obra de casualidad. No se va uno a sentar allí esperando que le caiga encima la bendición de Dios. Hay que buscarla. Amén. ¿Saben por qué algunos pastores no han prosperado en sus ministerios? Porque no trabajan, se levantan tarde, son las 9, 10 de la mañana y se van levantando, se pasan el día en blanco, se conforman con hacer unas 2, 3 visitas a la semana y a predicar 2, 3 mensajes a la semana, y ese es el máximo de su ministerio. Hermano, si queremos prosperar, vamos a tener que trabajar y trabajar como Dios ordena en su palabra. Miremos algunos versículos acerca de esto. Tenemos que aprender a trabajar. Nos tiene que gustar el trabajo. Yo no tengo jefe. Nadie me tiene que decir a mí que yo salga en gira, que salga en campaña. Mañana mismo a esta hora ya voy volando rumbo a Costa Rica y Curazao. Y vengo de Curazao el 28 y el 1 de abril salgo rumbo a la Ciudad de México y Monterrey. Y vengo de allá el 13 de abril y ya para el 27 de abril voy rumbo a los Estados Unidos. Yo paso más tiempo fuera de mi casa que en mi casa, atendiendo la obra. Nadie me obliga. Yo soy mi propio jefe. Yo soy el director de la misión. Y si yo ando por un país y por otro país es porque quiero, porque me gusta, porque siento responsabilidad por atender la obra del Señor, especialmente fuera del país. Pero eso tampoco me exime de la responsabilidad de visitar algunas de sus iglesias. Y del principio del año para esta parte, yo he visitado a varias de las iglesias que están aquí. He ido a Patsicía, he ido a Peronia, he ido aquí a Monterreal, he ido a Chunimá, he ido a San Jacinto, he ido a Chimaltenango, he ido a Monjón Saculeo, he ido a Matitlán. Yo creo que he visitado tanto más iglesias que aún el mismo presidente de ICUB. Aparte de todos mis viajes al extranjero. ¿Por qué lo hago? Tengo un jefe que está encima de mí con un látigo obligándome. No, hermanos, a mí me nace, a mí me llena. Yo soy feliz en los campos. Me encanta ir a estar con los hermanos. Y no me importa que sea tierra fría, tierra caliente, me gusta. ¿Por qué? Porque yo tengo motivación propia, tengo iniciativa propia. Me gusta el trabajo. Quizás uno no debe hablar de sí mismo, pero mi esposa y yo todos los días a las 5 de la mañana estamos en pie. Usted no me encuentra a mí, él nunca me encuentra en la cama al salir el sol. Yo me levanto a las 5 y tengo mi tiempo devocional, tengo tiempo para orar, para estudiar, y estoy aquí en la oficina a 8:30, 9 de la mañana, atendiendo a los hermanos, a los pastores. Para progresar, hermanos, hay que trabajar. Dios no va a ayudarle a un haragán. Dios no va a ayudarle a un perezoso. El hecho de que contemos con la bendición de Dios no significa que eso nos autoriza a nosotros a llevar una vida suave, de ocio. Necesitamos dedicarnos al trabajo. Vamos a leer aquí lo que dice 2 Tesalonicenses 3, del 9 al 12. Escuchen, palabra de Dios para algunos de ustedes. Vamos a leer del versículo 8. Ni comimos el pan de ninguno de balde, antes obrando, oigan esto, con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Cómo trabajaba Pablo? Y no solo trabajaba en lo espiritual, trabajaba en lo material, porque en muchos lugares donde él tuvo que trabajar para sostener su ministerio. ¿Y cómo trabajaba? Lean el versículo 8. No comimos el pan de ninguno de balde, sino que trabajamos ¿Cómo trabajó? ¿No tiene el pasaje, hermanos? Con afán y fatiga. ¿Cuándo? De noche y de día. Él no estaba exagerando. Con razón tenía un ministerio próspero ese hombre. Dios lo llevó a fundar muchas iglesias en muchos países. Dice, antes obrando con trabajo, con afán y fatiga de noche y de día, por no ser agravosos a ninguno de nosotros,
no porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un ejemplo, un dechado para que nos imitaseis. Porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco ¿qué? Tampoco coco. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando con reposo coman su pan. Ese es el ejemplo que nos da Pablo, un hombre de trabajo. Y cuando era necesario, a él no se le importaba trabajar con sus manos, que le salieran callos y que le salieran ampollas. Él trabajaba con lona y con pita. Él hacía tiendas de campaña por sostener el ministerio, y no solo su ministerio, sino el ministerio de los que con él viajaban. Leamos lo que Pablo dice en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 del 33 al 35. Hechos 20, 33 a 35. La plata y el oro o el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo. Pablo tenía su grupo apostólico. Con él andaba Tito y Timoteo y Epafras y Epafrodito. Él tenía un grupo de jóvenes que él estaba entrenando al ministerio. ¿Y quién los sostenía a ellos? Pablo, con su trabajo material. Y hay pastores hoy que no quieren trabajar en lo material. Prefieren morirse de hambre que trabajar en lo material. Yo sí creo, hermanos amados, que el obrero es digno de su salario, que la iglesia que uno ha fundado y uno ha pastoreado tiene la gorda obligación de sostenerlo aún. Pero si no lo hace, entonces ¿qué tenemos que hacer? Suplementar nuestros ingresos con el trabajo ¿qué? Material. Dios honra el trabajo. Vamos a seguir leyendo, hermanos, lo que dice aquí la Escritura. 1 Tesalonicenses 4, 11 y 12. ¿Quiere usted prosperar? Pues aprenda a trabajar. Y que procuréis tener quietud y hacer vuestros negocios. Y obréis de vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que andéis honestamente para con los extraños y no ¿qué? No tengáis necesidad de nada. Hermanito, usted no debe andar pidiendo, mandando cartas emergentes a la misión, llamando y haciendo viajes expresos a la capital primero expóngale su necesidad a Dios, y cuando ya se la haya expuesto, trabaje. Dios honra el trabajo. Dios puede suplir su necesidad a través del trabajo. ¿Qué dice? Y no tengáis necesidad de nada. Una de las razones por qué tenemos necesidades es porque no trabajamos, hermanos, porque no queremos trabajar. Creemos que el trabajo es humillante para un siervo de Dios. Es al contrario. El trabajo dignifica al hombre. Aquí dice para que andéis honestamente a los ojos de ¿quiénes? De los de fuera, de los impíos. Ellos lo van a respetar más si se dan cuenta que usted es un hombre de trabajo. Pero si ellos se dan cuenta que usted a las 8:30 de la mañana se levanta y pasa a la casa en la mañana y parte de la tarde encerrado en la casa con su mujer, va a decir, este es un haragán, y usted va a perder cualquier respeto y honra que pudiera tener. No, el trabajo dignifica al hombre. Amén. Miremos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios nuevamente, hermanos. Unos pocos versículos acerca de esto. En el libro de Proverbios, leamos en el capítulo 6 lo que la Biblia dice acerca de la hormiga. Ustedes han observado la hormiga. Y el sabio Salomón toma ejemplos de la misma naturaleza para enseñarnos lecciones valiosas. Ve a la hormiga, oh perezoso. Proverbios 6:6. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y allega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre de escudo. ¿Qué trae la pereza? Pobreza. Pobreza. Y yo creo, hermanos, que algunos de nosotros hemos tenido serios problemas económicos porque no hemos querido trabajar. Mire, hermanos, lustrar zapatos no es pecado, vender prensa no es pecado. Si ese es el único trabajo que está disponible, debemos estar dispuestos a hacerlo. Que peor es mendigar. Y que peor es pasar penas y tener que andar prestando y robando para sostener nuestros hogares, por no querer hacer un trabajo que consideramos nosotros denigrante. Yo no quiero que ustedes vayan a lustrar zapatos y a vender prensa, pero si no hay otra cosa que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Que esté a la mano. Una recomendación que yo le he dado a los jóvenes del instituto es que todo siervo de Dios debe tener un oficio. Si usted, porque algún día tal vez va a tener necesidad de trabajar en su oficio de carpintero o de sastre o de herrero, lo que sea. Trabajo dignifica al hombre, hermanos. No nos debe dar pena ni vergüenza trabajar. Vamos a Proverbios 10.
Proverbios 10:4. ¿Será ese el versículo? Proverbios 10:4. La mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes, ¿qué? ¿Con qué trabajamos nosotros? Con las manos. Pero la mano del negligente empobrece. La mano del diligente, ¿qué hace? Enriquece. Dios ha establecido el trabajo como el medio que el hombre usa para sostener su vida y su hogar. Ahora, si estamos trabajando tiempo completo en el ministerio, la Biblia habla de que los ancianos que gobiernen bien son dignos de doblada honra, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. La palabra allí trabaja significa dedican su tiempo completo a estas tareas de predicar y enseñar. Es merecedor de doblada honra y es doble sostén, porque la palabra honra en la Biblia se refiere al sostén material. Trabajo dignifica al hombre, hermanos. Y usted debe dedicar todo su tiempo al trabajo espiritual, pero si haciéndolo no le entran los medios económicos necesarios para sostener su hogar, váyase a trabajar. Vaya a enseñar a un colegio. Vaya a trabajar en la carpintería, en la albañilería. Tal vez no va a tener tanto tiempo para estarse rascando las protuberancias posteriores. Pero va a tener el poco tiempo que usted tiene para la obra, Dios lo va a multiplicar y Dios lo va a bendecir. Amén, mis hermanos. Vamos a Proverbios 12:24. Estamos hablando del valor del trabajo. La mano de los diligentes se enseñoreará, mas la negligencia será tributaria. Ser tributario es ser siervo, ser esclavo. La mano de los diligentes se enseñoreará. La palabra enseñora habla de autoridad y habla de dominio, de estar en una posición de liderazgo. Uno de los problemas principales, hermanos amados, que yo veo en la juventud de hoy en día es la falta de solicitud, de diligencia para el trabajo. Todo lo queremos fácil. Queremos la papa no solo regalada, sino la queremos pelada, cocida, sancochada y enmantequillada, y queremos que nos ponga la papa en la boca y hasta que nos muevan las mandíbulas, porque no queremos mascar, porque es mucho trabajo. No, Dios nos da la papa y nosotros tenemos que pelarla y cocerla y hacer todo lo demás hasta que la podamos comer y disfrutar de ella. O sea, Dios nos provee la materia bruta y nosotros la tenemos que elaborar. Bueno, sigamos hablando del trabajo, hermanos. 13:4 del mismo libro de Proverbios. Desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada, será prosperada, dice la otra versión. Usted quiere prosperar en su alma, también en su cuerpo. Sea diligente. Quítese la cholla. Sí, quítese la cholla. Sacúdase. Quítese ese marasmo en que vive. Empiece a trabajar como Dios manda y va a ver si Dios no lo va a prosperar como Él lo ha prometido en su palabra. Hay riqueza, hay autoridad y hay honra para el que trabaja. Proverbios 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su obra? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja suerte. El hombre solícito, el hombre diligente va a estar delante de ¿quiénes? De los reyes. Va a ser honrado, va a ser elevado a una posición de honra. Estos últimos versículos que hemos leído, hermanos, hablan de que el hombre diligente va a tener riqueza, va a tener autoridad, va a tener honra. En cambio, el negligente, el perezoso, va a caer en la ruina. De modo, hermanos, que este es un consejo práctico de la palabra de Dios. No todas las cosas son espirituales, pero sí tiene una base espiritual. El trabajo no parece cosa espiritual. Barrer un piso no es para nosotros no es cosa espiritual. Pero, hermanos amados, si lo hacemos para el Señor, se convierte en una labor espiritual que Dios bendice, que Dios honra. Amén, mis hermanos. Están muy calladitos. ¿Por qué? ¿Qué les está pasando? Bueno, llevamos ¿cuántos puntos ya? Condiciones. ¿Cuántas? 4. Vamos a la quinta. El hombre que quiere prosperar tiene que temer a Jehová. Y temer a Jehová, según la Biblia, ojalá ustedes tomen una concordancia y estudien este tema, porque es uno de los más importantes de toda la Escritura. El temor a Jehová es apartarse del mal. El temor a Jehová es aborrecer lo malo. El hombre que teme a Jehová va a prosperar, hermanos.
En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Job, Job 1, del 1 al 3. Busquen ahí, hermanos, rápidamente, Job 1, del 1 al 3. Y hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y este hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué dice el versículo 3? Y su hacienda eran 7,000 ovejas. A ver cuánto cuesta una ovejita hoy en día. Ustedes que vienen de Chivolandia, ¿cuánto cuesta una oveja por allá? Porque es Saltenango. A ver, hermano Rolando, ¿cuánto costaría una ovejita? 60. Y multiplíquelo por 3,000. Son 180,000 quetzales solo en ovejas. Y no creo que consiga usted una oveja por 60 quetzales hoy. Dice que tenía 3,000 camellos, que tenía 500 yuntas de bueyes. ¿Cuánto costaría una yunta de bueyes hoy? Ya entrenadita para arar y para alar unas carretas. Miles. 15,000 dice el hermano una yunta de bueyes. Y él tenía 500. Mira, hermano, este hombre era millonario. ¿Y por qué era millonario? Porque era un hombre que temía a Dios y vivía apartado de lo malo. Vivía apartado de lo malo. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Cornelio. Cornelio no era ni cristiano, hermanos. Ojalá Cornelio Poroso sea como su tocayo de la Biblia. No era ni cristiano. Cornelio creo que es cristiano. No estoy seguro, pero creo. Y dice en Hechos capítulo 10. Mire lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 2. Que Cornelio era pío y temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo. Ese hombre tenía que tener sus medios económicos para hacer muchas limosnas al pueblo. Era un hombre dadivoso, como decimos aquí en Guatemala, gamonal. Era temeroso de Dios y Dios lo había prosperado, óiganlo, aunque no era cristiano, porque no era convertido. Para eso Dios le mandó un ángel y después le mandó un apóstol para mostrarle el camino de salvación. Una cosa que he descubierto, hermanos, ya con tanta experiencia en la vida, que hay impíos que temen más a Dios que los creyentes. Hay impíos que tienen más respeto a Dios que muchos cristianos. Hay impíos que son cuidadosos en su forma de vivir, hombres honrados, hombres íntegros, y Dios los prospera. El temor a Jehová es una de las condiciones que tenemos que cumplir, hermanos, si queremos prosperar. ¿Qué es? Mire, el temor de Jehová es un freno que Dios nos pone. Lean Éxodo 20:20. Éxodo 20:20. Dios dice ahí que Él va a poner su temor en los corazones de los hijos de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Que el temor de Dios esté en vuestra presencia o en vuestro corazón para que no pequéis. El temor a Jehová pone freno, evita que nosotros pequemos. Hermanos, yo tengo vehículos y en todos los vehículos, una de las cosas que yo más cuido en el carro que yo tengo son los frenos. Para mí es más importante el freno que el motor. Porque el motor se funde y se queda uno en carretera, pero no pone en peligro su vida. Pero si se le van los frenos en una cuesta donde hay muchas curvas, como la cuesta de las Cañas, ¿qué va a suceder? ¡Ja! Se hace uno pedazo, se va al barranco y se mata uno y todos los que van dentro del vehículo. Por eso los frenos hay que revisarlos. Y Dios ha puesto en nosotros un freno. ¿Y cómo se llama ese freno? El temor a Jehová, el respeto a Jehová. Y eso evita que nosotros pequemos. ¿Por qué es que pecamos? Porque no tenemos temor a Dios. No tenemos a veces temor a las consecuencias, pero no tenemos temor a Dios. Mire, algunos de nosotros no hemos cometido ciertos pecados de inmoralidad porque le tenemos temor a una enfermedad venérea. No a Dios, sino a la enfermedad. Tenemos temor de contraer la sífilis o el SIDA, y por eso se nos pone por delante una mujer y nosotros quisiéramos, pero decimos, mejor... cuida, de pronto esa mujer tiene sífilis, tiene gonorrea, entonces mejor no me meto con ella. No es el temor a Dios, a veces es el temor a las consecuencias. Nosotros flirteamos con el pecado, coqueteamos con el pecado, y si no pecamos más es por muchas veces el temor a las consecuencias, no el temor a Dios. Necesitamos pedirle a Dios que Él inyecte su corazón, su temor en nuestros corazones. Mire lo que dice Proverbios 22:4. Ya leímos Samuel 112:1-3 acerca de bienaventurado el hombre que teme a Jehová, hacienda y riquezas hay en su casa. Pero aquí vamos a ver Proverbios 22:4. ¿Qué dice aquí? Riquezas y honra y vida, larga vida,
son la remuneración, la recompensa ¿de qué? De la humildad y del temor de Jehová. ¿Quiere usted vivir una vida larga, pletórica de bendiciones? ¿Quiere usted ver suplidas todas sus necesidades, tener dinero para no solamente vivir una vida holgada, sino para poder sostener la obra de Dios y ayudar a los pobres y a los menesterosos? Ahí lo dice: riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, ¿cuál es la condición que tenemos que cumplir si queremos prosperar, hermanos? Temer a Jehová. ¿Y temor a Jehová qué es? Es respetar a Dios, y por respeto a Dios nos apartamos de lo malo. Aborrecemos el pecado porque Dios lo aborrece. Muy bien. Sexta condición: si queremos prosperar, tenemos que buscar a Dios. Buscar a Dios. Ya conocen de memoria Mateo 6, 32 y 33. Pero sería bueno que lo leyéramos para los que no lo recuerdan, porque necesitan vitaminarse el cerebro. Mateo 6, 32 y 33. Porque los gentiles, y está hablando de la gente inconversa, buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Techo, ropa, comida. Buscan las cosas materiales. Lo que da a entender que nosotros no las debemos buscar. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente ¿qué? A Dios, su reino, su justicia. Buscad primeramente las cosas espirituales, y todo lo demás, todas estas cosas os vendrán por añadidura. Deben buscar a Dios. ¿Cuántos saben buscar a Dios? En la Biblia tenemos muchos ejemplos, pero vamos a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. ¿Quiere usted saber cómo buscar a Dios? Aquí está el ejemplo. Daniel 10, versículo 3. Perdón, hermano, es Daniel 9, versículo 3. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole. No es que Dios se haya perdido, nosotros somos los que andamos perdidos. Nosotros somos los que estamos perdidos en una selva y tenemos que buscar la salida. Dios no está perdido, nosotros somos los que estamos perdidos y tenemos que buscar a Dios para que Él nos oriente y nos dirija. ¿Qué dice aquí? Buscando a Jehová, ¿cómo? En oración y ruego. ¿En qué más? En ayuno. Quiero preguntarles, hermanos, seamos sinceros, ¿cuántos de los que estamos aquí practicamos el ayuno? Ayunamos siquiera una vez, un día a la semana, por costumbre, por hábito. Levante la mano. Un día a la semana. Tal vez un 30%. Esa es otra razón por la cual no prosperamos, porque le amamos más la comida que al Señor. Ay, es que cuando yo ayuno me da dolor de cabeza. Con más razón debe ayunar, porque lo que usted está es intoxicado, le falta su café. Usted necesita liberarse de ese apego, de esa dependencia del café y de la comida. La Biblia dice buscar a Dios en oración, ruego, ¿y qué más? Ayuno. ¿Y qué más? Silicio y ceniza. Cuando Jonás llegó a Nínive anunciando la destrucción de Nínive, aquí a 40 días Nínive será destruida, el rey creyó a la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Proclamó un ayuno y dijo: ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni niñas coman. Vamos a hacer un ayuno general, todo el pueblo, hasta los animales. Imagínense el clamor que hubo en ese pueblo esos días de ayuno, porque los niños chillando y las vacas mugiendo, todo el mundo con hambre, clamando a Dios fuertemente. Y dice que buscar a Dios en saco y ceniza. Eso es buscar a Dios. Nosotros no hemos practicado esto. Cuando habla de saco y ceniza en la Biblia, habla de un profundo arrepentimiento. ¿O no habla de eso? De un profundo arrepentimiento. Dejamos los lujos a un lado. Mire, eran tan estrictos en aquel tiempo. En Eclesiastés habla del ayuno, hermanos. Y a ver si yo encuentro ese versículo, porque no pensaba usarlo. Pero aquí en Eclesiastés habla del ayuno, donde el Señor le dijo que ahora sí podía. Dice en versículo 7, 9:7, anda y come tu pan con gozo. La persona había estado en ayunas y ahora el Señor le dice: anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre su cabeza. Yo creo que esta gente habían
en los días de hoy hasta se habían dejado de bañar, se habían dejado de cambiar ropa, se habían dejado de echar, los han apartado a buscar a Dios, se habían encerrado y no se habían ni bañado ni cambiado ni nada porque estaban desesperados buscando a Dios. Ahora dice Dios, tus obras son agradables a Dios, ahora vete a comer, múdate de ropa, báñate, vístete, que no falte el ungüento sobre tu cabeza. Aquí está hablando de la necesidad, hermanos, de realmente buscar a Dios con seriedad. Amén. Y esa es la clase de búsqueda que tenemos que emprender. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos reyes que buscaron a Dios y van a ver que inevitablemente cuando buscaban a Dios prosperaban. Segundo de Crónicas, abran allí, solo vamos a usar ese libro de momento. Segundo de Crónicas 14:7, a la mitad del versículo, 14:7 dice así: porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, hemosle buscado y Él nos ha dado reposo de todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. ¿Por qué fueron prosperados? Porque buscaron a Dios y lo buscaron de todo corazón. Eso fue en tiempos del rey Asa. Pongan ahí Asa. Pasemos al 17:3, 3 al 5. Y fue Jehová con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino buscó al Dios de su padre. Y dice el versículo 5, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. El ejemplo de Josafat, él buscó a Dios y Dios le prosperó. 26:5, ese ya lo leímos anteriormente porque habla de Zacarías, vidente, profeta, pero note lo que dice en el versículo 26:5, y persistió en buscar a Dios, buscó a Dios persistentemente, no intermitente, sino persistentemente, y buscó a Dios en días de Zacarías, entendido de visión de Dios, y en estos días que él buscó a Jehová, él le prosperó. Pasemos ahora, hermanos, al 31:21. En todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios y en la ley y en los mandamientos, buscó a su Dios e hízolo de todo corazón y fue prosperado. Leamos, allá habla de Ezequías 32:30. Mire lo que dice al fin del versículo: y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. ¿Lo vieron, hermanos? En el capítulo 32:27 dice: y tuvo Ezequías riquezas y gloria en gran manera. ¿Por qué fue prosperado este rey? Porque buscó a Dios, hermano. Puso a Dios en primer lugar en su vida. Le dio a Dios el tiempo que Dios requería, en el estudio, en la oración, en el ayuno y en la humillación. Él buscó a Dios y Dios le prosperó. ¿No creen ustedes, hermanos amados, que vale la pena buscar a Dios? Jeremías 10:21 es un versículo que ustedes deben subrayar porque está hablando de nosotros o de ustedes, los que estamos aquí en esta tarde. Jeremías 10:21. Algún hermano que con voz recia se pare y lea este versículo. ¿Qué dice este versículo? ¿De quién está hablando? Del hermano que acaba de leer la Biblia. De todos los que ocupan el ministerio pastoral aquí. Los pastores se infatuaron. ¿Y qué? Y no buscaron a Dios. Por tanto, no prosperaron. Y el ganado fue esparcido. Eso es lo que pasa con muchos de ustedes. Se les van las congregaciones. Ustedes trabajan, levantan. A los meses se fue todo el mundo. Se quedan otra vez con las bancas vacías. Siguen trabajando y otra vez se levanta una mediana congregación. Unos 10, 15, 20. Y cuando menos piensan, se fueron otra vez. Hay algunos de ustedes que han perdido hasta 4, 5, 6 congregaciones. Lo sé porque los conozco a ustedes. La gente entra por la puerta grande y sale por la puerta chica. Entran y están 2, 3, 4, 5, 6 semanas y desaparecen. El ganado es esparcido. ¿Y por qué? Los pastores no buscaron a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué no buscaron a Jehová? Ahí está la razón al principio del versículo. Los pastores se infatuaron. ¿Qué significa eso? Se volvieron fatuos, se volvieron tontos, se volvieron necios. Eso significa la palabra infatuar. Pero en otras traducciones dice, los pastores se engrieron. ¿Qué es engreírse? Creerse ya la gran cosa, creerse ya suficientes. Allá habla de orgullo, de arrogancia. Y cuando uno no busca a Dios porque ya se cree suficiente. Mira, hermano, cuando yo creo que necesito a Dios, le voy a buscar. Pero si yo no le busco, yo me valgo por mí mismo. Yo ya tengo suficiente experiencia y suficiente conocimiento y yo me valgo por mí mismo. ¿Para qué tengo que estar ahí ayunando y clamando, fastidiando a Dios? Con trabajar. Sí, se levanta la obra, pero vive así, hermano. Yo podría señalar pastores aquí esta tarde que sus iglesias están barridas. Sí, mire, si Cuba y la misión no ha cerrado la iglesia es por misericordia.
Yo sé de 8 o 10 iglesias de ICUB que debían de ser cerradas, porque es una inversión perdida, es gastar dinero por gusto. Y en la culpa, ¿quién la tiene? Los pastores se ingrieron, los pastores se envanecieron, los pastores se infatuaron y no buscaron a Dios, por tanto no prosperaron. Y el ganado, desperdigado. Se pierde la congregación, la gente se va. Es que la gente viene para recibir algo, y si usted no tiene que darles, más lo que tengo te doy. Y si usted no tiene nada, ¿qué le va a dar a la congregación? Puro chorro de babas. Se para y no le sale nada edificante. Porque como ustedes no oran y no estudian y no buscan a Dios, ¿qué van a poder darle a la congregación, hermano? Mire, Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición, y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Dónde comienza? Te bendeciré. Yo recibo la bendición para poder ser de bendición, para poder transmitir la bendición. Y Dios le dijo a Abraham: y todas las naciones van a ser bendecidas en ti. Primero vamos a bendecir nuestra familia, nuestra comunidad, pero qué lindo sería que algún día tuviéramos un ministerio como el de G. Ávila o de Carlos Anacondia, hombres que Dios usa para bendecir naciones enteras. Vaya a ver a G. Ávila, qué gran cosa es G. Ávila. Yo no le encuentro ninguna especialidad al ministerio, al mensaje de G. Ávila. Lo he oído oír varias veces y me deja frío. Yo esperaba oír un gran orador. Son mensajes sencillos, pero tiene la bendición de Dios. Amén, hermanos. Pero nosotros no buscamos a Dios porque nos creemos ya autosuficientes. Amén, mis hermanos. Condición número 6, creo que es, o 7. Nos faltan 2 y las voy a dar aunque nos den las 5 de la tarde aquí. Amén. Primera de Reyes 2:3. Primera de Reyes 2:3. No, esta es la siguiente condición, que es obedecer la palabra de Dios. Perdonen, Primera de Reyes 2:3. En la versión revisada, ¿quién me lo quiere leer? No en la antigua, sino la revisada. Primera de Reyes 2:3, rápido, hermano, párese, lea recio, como le grita a la mujer. Prosperes en todo lo que hagas, y las condiciones están al principio del versículo. ¿Y cuáles son? En resumidas cuentas es que obedecer la palabra de Dios. Conozca la Biblia, cumpla la Biblia, ponga por obra lo que la palabra de Dios dice y vas a prosperar en todo, dice el Señor. ¿No lo creen, hermanos? Leamos Santiago 1:25. Bienaventurado, ¿qué significa? 3 veces dichoso. Será bienaventurado el hombre que es hacedor de la palabra, el que mira por medio de la lectura, del estudio, mira en la perfecta ley de la libertad. Conocéis la verdad y la verdad os libertará. La palabra de Dios nos liberta, y nos liberta ¿de qué? No solo del pecado, sino también nos liberta ¿de qué? De la enfermedad, de la pobreza y todas las consecuencias del pecado. El que mira en la perfecta ley de la libertad y no es olvidador o olvidadizo, sino hacedor presto de la palabra, dice, será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Cuántos están de acuerdo con ese versículo? Pero nosotros no miramos en la ley de Jehová, de la ley perfecta de Dios. No le dedicamos tiempo a la palabra, hermanos. Por eso es tan importante que desarrollemos un amor tremendo a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que los discípulos, que eran expertos, avesados pescadores, se habían ido a pescar toda la noche y no habían agarrado nada? Y al día siguiente Cristo se le aparece y le dice, bueno, tira a alta mar y echa tus redes para la pesca. ¿Y qué le dijo Pedro? Zapatero a tu zapato, tú eres carpintero, ¿por qué te metes de chute en nuestra vida? ¿Qué sabes vos de la pesca? Si Cristo era de tierra adentro, Él no era de un puerto marítimo o lacustre. Él se había criado en el hogar de un carpintero. Él que sabía de anzuelos y que sabía de atarrayas. Pero Cristo dijo, tira en alta mar y echa las redes para la pesca. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, hemos trabajado toda la noche, nos hemos desvelado y no hemos agarrado nada, pero en tu palabra, en obediencia a tu palabra, vamos a echar la red. ¿Y qué sucedió? Cuando obedecieron la palabra, ¿qué sucedió? Prosperidad.
Miren, hermanos, se reventaban las redes, se hundían los barcos, tuvieron que mandar a llamar a sus compañeros, a llamar a otros barcos que vinieron, y todos los barcos se llenaron de peces. De la Biblia dice que estaban por irse a pique. Qué lindo sería que usted tuviera tanta bendición, que tuviera que llamar a los pastores de las demás iglesias a atender a la gente que usted ha ganado para Cristo. En vez de andar robando miembros de otras iglesias, hermanos, regale miembros a las otras iglesias. ¿Ah? Que la bendición sea tan grande que fluya y alcance a las demás congregaciones. Pero nosotros somos diligentes en proselitar, pero no en evangelizar. Y andamos tratando de conquistar los miembros de otras iglesias. No, hermanos, nosotros debemos tener tanto fruto en nuestro ministerio que podemos llamar a los hermanos de otras iglesias que vengan a recibir a la bendición de Dios a través de nuestras manos. Eso es en obediencia a la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué dice Salmo 1, 2 y 3? Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos. Hermanos, usted no le pidan consejo a un impío, porque un impío nunca le va a dar un buen consejo. Los consejos de los impíos son equivocados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecado, ni en silla de escarnadores se ha sentado, mas antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche, y será como árbol. Y por fin dice, y en todo lo que hace prosperará. La parte negativa es: no tengamos malas juntas. En Proverbios habla de que las malas amistades llevan a la pobreza. Yo les puedo buscar y les puedo dar el versículo. Tenemos que, miren, algunos de ustedes tienen amigos mundanos. Y esos amigos mundanos, ¿de qué le pueden servir? Renuncie a esas amistades, apártese de ellos. La Biblia dice que nosotros no debemos entrar en yugo desigual con los infieles. Ni en la amistad, ni en el negocio, ni en nada. Pero la parte positiva es: en la ley de Jehová medita. ¿Y qué les dije que significaba meditar ayer? Musitar. Hablar entre dientes. Hablar a sí mismo. Usted no han visto personas que van por la calle y están hablando solos. Usted dice: está loco. Pues nosotros debíamos estarnos hablando a nosotros mismos, tal vez no en voz alta, pero en la mente, en el pensamiento, estarnos hablando, repitiendo los textos. Mira, hermano, yo le digo, por eso no me gusta ponerme por ejemplo, pero yo todo el día estoy tarareando, cantando cantos espirituales. Mi mente está ocupada en eso. Esta mañana me desperté cantando, claro, con la boca cerrada, Oh Adonai. Desde que desperté, ese corito estaba en mi mente. Y todo el día así me sucede, hermanos. Y yo le voy a decir, si usted ocupa su mente en las cosas de Dios, en salmos e himnos, hablándose con la escritura a sí mismo, su fe va a crecer y usted va a evitar los malos pensamientos. Una mente desocupada, una mente ociosa es el taller de Satanás. Llénese de la palabra. Sería bueno que ustedes cargaran un tarjetero, tuvieran pasajes de la Biblia que hablan de la prosperidad en tarjetas y todo el día lo estuvieran leyendo, repitiendo, memorizando. Ocupen su mente en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que si meditamos la palabra de Dios día y noche, rumiamos la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Vamos inevitablemente a prosperar. ¿Dicen amén, mis hermanos? Dios dice en su palabra, Isaías 55:11, mi palabra no volverá vacía, sino que será ¿qué? Prosperada en nuestras vidas. Crean a la palabra de Dios. El rey Josafat dijo: creed a los profetas y seréis prosperados. ¿Y quiénes eran los profetas? Los que traían la palabra de Dios. Hoy tal vez no tenemos profetas, pero sí tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Creamos a este libro. Pongamos este libro por obra en nuestras vidas y van a ver, hermanos, el gran grado de prosperidad que vamos a alcanzar. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Hagan un estudio sobre este tema, hermanos. Lo importante es hacer la palabra de Dios, no solamente el conocerla y creerla, sino hacerla, ponerla por obra en nuestras vidas. ¿Se acuerdan un día que llegaron María y sus hermanos y sus hijos a buscar a Jesús? Jesús estaba ministrando y le llegaron a decir al oído: tu madre y tus hermanos te buscan, están allá afuera. ¿Y qué dijo él? ¿Quién es mi madre? Un insulto para la Santa Virgen María. ¿Quién es mi madre? Un desprecio. ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Y qué fue lo que dijo después?
Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A quién reconoce como hermanos Cristo? A los que hacen lo que está escrito en este libro. Y la Biblia dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y cuando nosotros poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas, es cuando nos vamos a constituir en herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Lean, estudien este tema. Vamos a la séptima condición. Octava. Queremos prosperar, tenemos que dar. Dar. Y esta es la última y es la más importante quizás. Dar. Y aquí podríamos pasar horas hablando de esto, hermanos. Pero vamos a buscarla. Hay 4 formas en que tenemos que dar. Primero tenemos que dar a Dios. Tenemos que dar a Dios. Leamos Proverbios 11. Un versículo que habla de dar en términos generales. Proverbios 11, 24 y 25. Rápido abran la Biblia, hermanos. Proverbios 11, 24 y 25. El principio de dar quizás es el principio más importante en cuanto a la prosperidad, especialmente a la prosperidad material, la prosperidad financiera. ¿Qué dice Proverbios 11, 24 y 25? Hay quienes reparten a manos llenas y les es añadido ¿qué? Más. ¿Quién va a añadir más? Dios le va a añadir más. Usted reparte y Dios devuelve. Y no devuelve lo que uno da, sino que le devuelve más de lo que dio. Hay quienes reparten y les ha añadido más. Y hay quienes son escasos. Y la palabra escaso significa miserable, tacaño, avaro. Y hay quienes son escasos, más de lo que es justo, más vienen ¿a qué? A la pobreza. Usted atesore su dinero, arrúmelo, ahórrelo, no dé. Y ese dinero se le va a ir por los dedos, se va a ir como por un colador, lo va a perder. La Biblia dice, el que da, le es añadido más el que no da, que es escaso en dar, que no da ni lo que es justo, viene a pobreza. Versículo 25, el alma liberal será ¿qué? Prosperada, engordada. Y el que saciara, y habla de saciar una necesidad, él también será saciado cuando tenga una necesidad. Amén, hermanos. Usted satisface la necesidad del hermano, usted satisface la necesidad de la iglesia, va a llegar el día en que Dios le va a satisfacer su necesidad también. El alma liberal será prosperada. Ese es el principio. Nosotros tenemos que volvernos gamonales, tenemos que volvernos generosos. Bien, hermanos, la mayoría de ustedes, y aquí está el tesorero de Cuba y no me va a dejar mentir, la gran mayoría de ustedes no diezman. Hay algunos que dan con regularidad, pero no dan su diezmo cabal, porque yo sé que ustedes no pueden vivir con 200, 300 quetzales mensuales. Es una mentira que ustedes reporten solamente ingresos de 200, 300 quetzales mensuales. Porque si solo dan 10, 20 o 30 quetzales de diezmo, usted está engañando, tratando de engañar a Icug, pero también está tratando de engañar a Dios. Y recuerde lo que le pasó a Ananías de Zafira por tratar de engañar a Pedro. Pedro le dijo, ustedes han mentido contra el Espíritu Santo, no contra el apóstol Pedro. Y esos informes que el hermano tiene y que va a presentar mañana en la Asamblea General demuestran la mentira y el engaño que ha habido en parte de muchos de ustedes. ¿Cómo pueden reportar ahí diezmo en todo el año de 180 quetzales, que serían ingresos de 1.800 quetzales al año? Usted, un hombre casado y con 5 hijos y dando 15 quetzales mensuales, eso significa que usted solo gana 150. Eso no es que no lo cree nadie, no lo acepta nadie, hermano. Usted no da sus diezmos cabales. Por eso es que le está yendo mal en el ministerio. Leamos lo que dice en Lucas 6:38. Dad y se os dará ¿cómo? Medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán los hombres en tu seno, porque en el original aparece la palabra hombres, en la traducción en castellano no aparece. Darán los hombres en tu seno, porque Dios va a usar los hombres para devolverle a usted lo que usted le da a Dios. Hoy le dije que Dios puede usar hasta los impíos para satisfacer sus necesidades. Usted no sé, yo le podría contar muchas experiencias de hermanos que han recibido hasta carros regalados de impíos. Han llegado píos a dejar 5,000 quetzales para construir un templo. Han dejado 1,000 adobes. Han mandado hierro, han mandado cemento. Impíos.
La Biblia dice: dad y se os dará. Medida buena, justa, la exacta. La medida que usted... Mire, hermano, yo quería traer hoy un poco de mosh. Ustedes saben que el mosh es... Si yo pongo una lata de aquí con mosh y después la sacudo y después la apelmazo, yo le puedo meter a esa lata 3, 4 veces mosh de lo que tenía al principio, ¿no es cierto? O sea, se va sentando, se va apelmazando y puede uno echar más y más y más hasta que rebose la lata. Yo no tuve tiempo de hacerlo, pero usted pruebe en su casa. Y eso es lo que hace Dios. Él no solo nos llena la lata con la cual nosotros le dimos a Él, sino que la sacude, la apelmaza y hasta que el mosh rebalse. Esa es la bendición de Dios. Y dice: darán los hombres en tu seno, porque con la misma medida que midieres, serás vuelto a medir. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted es escaso en dar, será escaso en recibir. Si usted siembra con miseria, cosecha con miseria. Esa es una ley de Dios. Mire, yo hoy no tengo tiempo de hablarles de la ley de la siembra y de la cosecha, hermanos. Esa es una de las leyes más importantes de toda la Biblia, porque Dios la estableció en Génesis 1:11. Y esa ley, mire, tiene que ver en todo en la vida. Yo creo que les hablé ayer. Algunos quieren tener amigos. ¿Qué tiene que hacer primero? Ser amigable. Si él siembra la amistad, cosecha la amistad. Pero si uno es retraído, uno es orgulloso, no se relaciona con nadie, va a vivir en una tremenda soledad. Nadie lo va a buscar. ¿Por qué? Porque uno cosecha lo que siembra. Usted siembra el odio, cosecha el odio. Usted siembra la ira, cosecha la ira. Y lo igual es en el sentido material. Usted siembra en bendiciones y con bendiciones va a cosechar. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a ver algunos versículos. Malaquías 3:10. ¿Cuántos saben ese versículo acerca del diezmo? Qué bueno sería que yo tuviera tiempo para hablar del diezmo hoy, porque es tan importante. Yo quisiera poderles agarrar el cerebro y darles 3 o 4 vueltas para convencerlos de la necesidad, de la urgencia que hay de diezmar. Miren, hermanos, yo les voy a decir por experiencia que vale la pena diezmar. Mi esposo y yo, cuando nos casamos, empezamos a doble diezmar, a dar el 20%. Y la verdad es, hermanos, que la mayoría de los meses nosotros damos el 60, el 70% de nuestros ingresos a la obra del Señor. Y con lo que nos queda, todavía sí, hemos ayudado a muchas personas, a estudiantes, a pastores. El año antepasado yo estaba sosteniendo con mi esposa a 7 jóvenes en sus estudios secundarios y universitarios. Y eso era parte de nuestro diezmo y aparte todo lo que hemos dejado para la obra del Señor. De nuestros ingresos, yo gastaba de 1,200 quetzales mensuales para ayudar a jóvenes de familias pobres a estudiar en la secundaria y en la universidad. Y nunca nos ha faltado nada, hermanos. En vez de un televisor tenemos 4 en la casa. En vez de un vehículo tenemos 4 en la casa. Nos abunda. Miren, hermanos, yo me quedo maravillado. ¿Cómo es que las cosas se nos multiplican en las manos? Y es porque hemos sido fieles ¿en qué? No vaya a creer que esa casona que yo tengo allá en Ciudad de San Cristóbal fue fruto de la casualidad. Eso fue una recompensa de Dios. Y Dios me dio esa casa en el peor tiempo, en el tiempo en que yo estaba en la crisis más grande de mi ministerio. ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? Señor, esta casa es la demostración de mi amor y misericordia para ti. Es que, hermano, lo que uno siembra cosecha. Y si usted ha sido renuente en dar ofrendas, diezmos al Señor, la va a pagar. Y la está pagando y la seguirá pagando hasta que usted aprenda la lección que Dios le quiere enseñar. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Trae todos los diezmos al alfolí. No dice trae del diezmo, dice todos los diezmos. Quiere decir los diezmos de todo lo que uno se gana. De la venta de musgo, de la venta de leña, de todo lo que uno siembra, de todo lo que uno gana por sus trabajitos materiales. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor. Único lugar en la Biblia donde Dios dice que le debemos de probar. Probadme ahora en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas del cielo y vaciaré sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde. Una promesa así la debíamos de creer. Y en el siguiente versículo, y yo increparé al devorador por vosotros. Mire, nosotros no tenemos que andar reprendiendo los demonios, porque Dios los va a reprender por nosotros, si somos fieles en obedecerle. Yo recuerdo un negrito vino a los Estados Unidos una vez a visitarnos hace ya algunos años. Y cuando él se subía en el carro conmigo, empezaba a hablar en lengua, se iba a reprender demonios. Y mire, si íbamos a Zacapa, todo el camino se iba reprendiendo demonios. Tal vez le asustó mi forma de manejar, yo no sé. Pero el hombre reprende, mire, ya me tenía loco. El hombre estaba obsesionado con los demonios y los reprendía día y noche. A veces yo lo veía allí metido en su cuarto reprendiendo al diablo, a Belcebú, a Lucifer, a Leviatán, a Belial y a peleando. Mire, hermanos, pues hay temporadas en las que los tenemos que hacer, pero la Biblia dice, y yo increparé o reprenderé al devorador por vosotros. Pero ¿cuándo lo va a hacer el Señor? Cuando vivimos en obediencia a su palabra, hermanos. Cuando vivimos en estricta obediencia a su palabra. Busquemos Deuteronomio. Aquí yo tenía versículos sobre diezmos, sobre ofrendas, sobre primicias, para hablar de eso, hermanos, para que ustedes entiendan lo que es eso, pero lamentablemente no tenemos tiempo esta tarde de estudiarlos. Solo vamos a mirar Deuteronomio 14, del versículo 28 y 29. Todo este pasaje habla del diezmo. Empieza en el versículo 22. Indispensablemente diezmarás todo. ¿Qué dice ahí? Indispensablemente diezmarás todo el producto de tu tierra, de tu ganado. ¿No vieron eso, hermanos? Y mire lo que dice el versículo 27. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones. El levita era un siervo de Dios. Tenía a su cargo el templo, el cuidado de la casa de Dios, porque no tiene parte ni heredad contigo. Y dice al final del versículo 29, para que Jehová te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. ¿Por qué vamos a diezmar? Para que Jehová nos bendiga en toda obra de nuestras manos. Amén. Miren, hermanos, usted se está robando a sí mismo cuando no diezma. No solo le está robando a Dios, se está robando a sí mismo, porque se está robando las bendiciones que Dios le quiere dar, el diezmo. La segunda cosa, no solo vamos a dar a Dios para su obra, para el sostén de la iglesia y para el sostén de la obra, también tenemos que dar a los pobres. La iglesia primitiva, la mayor parte de sus ingresos era para los pobres, para obras sociales. Sostenían comedores, sostenían clínicas, si lo queremos decir así. Velaban por las necesidades de los pobres. Lean ustedes el libro de los Hechos, hermanos. ¿Qué dice Hechos capítulo 4 acerca de esto? Busquémoslo rápido, hermanos. Hechos acerca de la actitud de la iglesia. Por eso es que la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, era una iglesia próspera en todo. Dice en Hechos capítulo 4, 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía. Ellos reconocían que todas las cosas eran de Dios, ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía. Todo era de Dios, y ellos reconocían que Dios era el dueño de todas las cosas. Ahora versículo 34, que ningún necesitado había entre ellos. ¿Había pobreza en la iglesia primitiva? A ver, dígame, ¿había pobreza? Aquí dice que ningún necesitado había entre ellos. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según su necesidad, según había menester. Este es el ejemplo. ¿Quiere usted tener una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia apostólica, una iglesia avivada, una iglesia sumamente activa en la obra del Señor, donde los dones fluyan y donde los ministerios funcionen? Pues una de las cosas que tienen que volverse una iglesia dadivosa, donde todos reconozcan que lo que tienen no es propio, sino es de Dios, y que lo van a usar y lo van a invertir sabiamente en la obra del Señor. Le voy a dar algunos versículos, hermanos, para que ustedes los busquen, acerca de dar a los pobres. Proverbios 14, 21, cópienlos. Proverbios 14, 21, Proverbios 19, 17, Proverbios 22, 9, Proverbios 28, 27, Deuteronomio 15, del 7 al 10. Todos estos versículos y más hablan de la necesidad de los pobres, para que Dios nos pueda prosperar a nosotros. La iglesia debe velar por sus miembros. La iglesia debe interesarse de que a ninguno de los miembros de la iglesia le falte lo necesario. Claro, con eso no vamos a consentir ni alcahuetear a los que son haraganes. La iglesia no está obligada a ayudar a una persona perezosa, pero si la necesidad es legítima, la iglesia debe responder. Tercer lugar, vamos a dar para sostener la obra del evangelio. Para sostener la obra del evangelio, Marcos 10 del 28 al 30. Marcos 10 del 28 al 30. ¿Y qué dice ahí?
Entonces Pedro comenzó a decir: he aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, padre o madre, o mujer o hijos, o heredades, o bienes, tierras, por causa de mí y del evangelio. ¿Por qué vamos a dar nuestras casas y vamos a dar nuestras tierras, vamos a dar nuestros bienes materiales? Es por la obra del evangelio. Allí lo dice, hermanos: por mí y por el evangelio. Nosotros debemos dar para la propagación del evangelio. ¿Qué es la cosa que está más cercana al corazón de Dios? La salvación de las almas, ¿no es cierto? La última comisión, la comisión de Cristo antes de ascender, fue: id y predicar, id y doctrinar. Ustedes saben que las últimas palabras de una persona que está por fallecer son sagradas. Yo acabo de ir al Canadá a visitar a mi familia. Mi hermana iba a ser operada del corazón. Ya ha estado gravísima, lleva 5 semanas en intensivo. Los doctores solo le han dado 5% de esperanza de vivir. Y antes de ir a la sala de operaciones, ella le dijo a su esposo y a sus hijos que ella quería ser enterrada en determinado lugar. Pues el esposo había comprado un terreno en un cementerio lejos de la ciudad de Toronto, pero mi hermana quiere ser enterrada en Toronto. Y se armó un barullo en la familia porque el esposo quiere enterrarla allá lejos y los hijos quieren enterrarla aquí cerca. Y no se ponían de acuerdo. Yo tuve que mediar esa causa. Tuve que intervenir para que se pusieran de acuerdo y se resolviera la situación. Pero yo les dije: las últimas palabras de mi hermana en estado consciente antes de ir a la mesa de operación, y todavía no ha recuperado plenamente la conciencia ni el habla. Ella ve y reconoce, pero no puede hablar porque tiene tubos en la nariz y tubos en la garganta. Le abrió un gran hoyo aquí para meterle un tubo para poder respirar. Ella no puede hablar. Sus últimas palabras fueron que ella quería ser enterrada en la ciudad de Toronto, cerca de su casa. Y yo le dije al esposo, le dije: esas palabras son sagradas, hay que cumplirlas. Esos fueron sus últimos deseos. ¿Y cuáles fueron los últimos deseos de Cristo? Ir a predicar el evangelio, ir a adoctrinar las naciones. Son sagradas esas palabras y tenemos que invertir nuestros recursos para cumplir esa comisión de Cristo. Por eso aquí dice: de dejar casas, dejar tierras, dejar bienes por el evangelio, por mí y por el evangelio. Y viene la promesa que va a recibir el 100 tantos y la vida eterna. Amén. Ahora, ¿cómo se sostenía el ministerio de Cristo? Lucas 8, hermanos. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Cristo andaba con los 12 de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, predicando el evangelio del reino. ¿Y cómo se sostenía? Y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades: María, la que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procuradora de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. ¿Quiénes sostenían el ministerio de Cristo? Venían del cielo platillos voladores cargados de oro. ¿Cómo sostenía Jesucristo su ministerio, el ministerio de sus apóstoles? ¿Cómo? Con las ofrendas de mujeres agradecidas. ¿Saben por qué muchas personas no dan? Porque de usted no han recibido un favor. Si usted tuviera un ministerio de sanidad y un ministerio de liberación, y usted ministrara a la gente hasta que la gente recuperara la salud y recuperara el ánimo y fuera bendecida por Dios, esa gente por gratitud lo va a sostener a usted, mi hermano. Lo malo es que la gente no está recibiendo nada de nosotros. Aquí habla de varias mujeres que parece que eran mujeres influyentes, mujeres ricas, y ellas de sus haciendas sostenían a Jesús y a los apóstoles por gratitud, porque habían sido, dice allí, curadas de enfermedades y liberadas de demonios. Yo quiero preguntarles, hermanos, en el último año, ¿cuánta gente ha sido curada por una oración suya? ¿Cuántas personas han sido liberadas de demonios, de hechizos por una oración suya? Si usted no cree en la liberación, si creyera en la liberación, estaría practicándola. Usted no sabe echar fuera demonios, ni quiere aprender. Hay algunos aquí que todavía no creen que un cristiano puede tener demonios, y por eso no ministran liberación. Y su iglesia está cargada de demonios, porque yo he ido y lo he visto. Yo voy a algunas iglesias indígenas, hermano, ahí está la gente, pero toda embotada del sentido. Gente que estaba bajo hechizos antiguos de generaciones pasadas, practicaron la brujería, tenían sus costumbres, invocaban los ídolos y están cargados de demonios. Y el pastor no cree liberación. Y ahí está la gente con el demonio encima. Y el pastor no cree liberación.
¿Y cuándo ora por un caso? No tiene ni un caso de liberación. Yo sé que no han tenido ni un solo caso, ni lo quieren tener. Y eso no es solo entre el pueblo indígena, el pueblo ladino también, hermanos. Yo voy aquí a las iglesias de la costa y, hermanos, hay que verlo, se le ven los ojos vidriosos a la gente, todos atarantados, de tan cargados que tiene la mente de espíritus malignos, y no hay quien los libere porque el pastor no cree en la liberación ni quiere aprender. Nosotros somos una misión que creemos en la liberación, y sin embargo, si hiciéramos una estadística, yo les puedo asegurar que ni el 20% de los pastores practican el ministerio de liberación. ¿Cómo cree usted que la gente le va a sostener su ministerio si de usted no recibe nada? Aquí dice que las mujeres sostenían el ministerio del evangelio del reino de Dios porque estaban agradecidas, habían sido curadas de enfermedades y liberadas de demonios, y por gratitud a Dios y al Señor Jesucristo, ellas de sus haciendas sostenían el ministerio. Hermano, deje todo por el evangelio y va a ver cómo Dios le va a prosperar. Use sus recursos. No se considere dueño de nada. Si usted necesita invertir lo que tiene en la obra del Señor, inviértalo, y sin miedo que Dios se lo va a devolver multiplicado. Amén. También estamos llamados a sostener a los ministros de Dios. Fíjense bien, la obra en general, la iglesia, el programa de la iglesia local ya lo vimos. Traer los diezmos a la alfolía, alimento en mi caso. Segundo, sostener a los pobres, ayudarles, auxiliar a los pobres. Tercero, sostener la propagación del evangelio por todo el mundo. Y cuarto, sostener a los siervos de Dios. Y solo les voy a dar los versículos. Gálatas 6:6, apunten, hermanos. Gálatas 6:6. Primera de Corintios 9:14. O mejor todavía, Primera de Corintios 9 del 6 al 14. Primera de Timoteo 5:17. Todos estos versículos hablan del sostén de la obra del Señor. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo era sostenido por las iglesias, aunque estaba siempre listo a trabajar. Filipenses 4 del 10 al 19. Ponga ahí Pablo. Filipenses 4 del 10 al 19. Segunda de Corintios 11 del 8 al 9. Segunda de Corintios 11 del 8 al 9. Ahora, en quinto lugar, hermanos, debemos dar para la construcción del templo. Eso lo tenemos en el Antiguo Testamento, muchos ejemplos del dinero que el pueblo dio para construir el tabernáculo y después construir el templo de Salomón. Qué ejemplo más bello el que encontramos allí, hermanos. Traían dinero hasta que eran, qué generosidad, daban con liberalidad, y eso traía sobre el pueblo grande bendición de Dios. Allí para la construcción del templo tenemos Éxodo 35:22, Éxodo 36:5, Primera de Crónicas, en 29:3 y 4, Primera de Crónicas 29:3, 4 y 9, o sea, los versículos 3, 4 y 9. Segunda de Crónicas 24:10. Segunda de Crónicas 24:10. Esdras 1:6. Esdras 2:69. Esdras 8:25. Mire, hermanos, no tenemos tiempo. Yo tengo que terminar porque ya me pasé 20 minutos. Pero quiero decirles, hermanos, queremos prosperar, aprendamos a dar. Y a dar según Dios lo estipula en su palabra. Diezmos, ofrendas, primicias. Primero, para el sostén de la casa de Dios, la iglesia. Segundo, para el sostén de ministerios. Tercero, para la expansión del evangelio. Cuarto, para ayudar a los pobres. Y quinto, para construir la casa del Señor, el templo donde nos vamos a reunir. Si nosotros damos con generosidad y le enseñamos al pueblo a dar, ¿sabe lo que he descubierto, hermanos? Que a la mayoría de ustedes les da miedo dar un mensaje de mayordomía. Es que si yo exijo mucho se me va a ir la gente. Eso me han dicho los pastores. ¿Sabe lo que me han dicho algunos pastores, hermanos? Yo quiero que usted llegue a dar un mensaje sobre el diezmo porque a mí no me creen. Así dicen. Yo quiero que usted llegue a dar un mensaje de diezmo porque si yo doy el mensaje la gente se me va a voltear. Hermano, eso es triste y lastimero que eso suceda. ¿Quieren prosperar? ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Ya copiaron todas estas condiciones? No las graben solo en el papel, grábenlas en el corazón. Empiecen a cumplir estas condiciones y yo les puedo asegurar, hermanos, que aquí a 6 meses, a 1 año, ustedes van a reportar que Dios los ha comenzado a prosperar. Amén. Y si no los comienza a prosperar habiendo cumplido las condiciones, yo lo autorizo en el nombre del Señor Cristo que se vuelva maometano o espiritista, porque Dios le ha fallado. Pero Dios no falla a nadie.
Si Dios no es Dios, y un Dios bueno y generoso, pues volvámonos budistas, hindúes. Vámonos a formar parte de las filas del Hare Krishna. ¿Ah? ¿Para qué ser cristianos? Si Dios no nos favorece, si Dios no nos bendice, si Dios no nos prospera. Pero hermanos, si hacemos con toda honestidad lo que Dios nos dice en su palabra, vamos a prosperar. Tenemos que prosperar. La prosperidad es segura cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Pónganos de pie para orar. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren prosperar? Levanten su mano y dejen la mano levantada. Yo voy a orar por ustedes. Ustedes reciban la respuesta de Dios. Padre, en esta tarde tú ves aquí a tus hijos, tus siervos, con sus manos y sus corazones levantados hacia ti. Tú sabes, Señor, que en nuestro corazón hay un anhelo grande, vehemente de prosperar para poder ser de bendición al mundo. Danos todos los recursos espirituales, danos todos los recursos materiales para que nuestro ministerio pueda florecer, pueda ser un ministerio grande, un ministerio impactante, un ministerio que se extienda y que pueda influir sobre pueblos y naciones, Señor. Quita de nosotros, Señor, el conformismo, que podamos nosotros levantarnos del polvo en que hemos estado acostados y comencemos a hacer las grandes obras que tú nos has ordenado hacer en tu palabra. Danos, Señor, valor para lanzarnos por fe a hacer grandes empresas, sabiendo que tú no nos vas a fallar. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, honrarte, servirte, amarte. Y ayúdanos, Señor, a invertir todo lo que tenemos, tiempo, fuerza, salud, dinero, todo lo invertamos en la causa de Cristo, en el extendimiento de tu reino, en la implantación del reino de Dios en la tierra. Y ahora, Señor, que la prosperidad tuya, que la bendición tuya descanse sobre todos estos siervos de Dios aquí presentes. Hermano, reciba la bendición del Señor. Empiece a prosperar en obediencia a la palabra de Dios. Yo les he abierto el camino de la prosperidad, hermanos. Empiece a andar por ese camino. Dele la espalda a la pobreza, a la miseria. Dele la espalda al fracaso. Dele la espalda a la derrota. Y empiece a caminar por